Ok, muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este sexto espacio abierto para el aprendizaje. Estamos ya casi finalizando la semana 3 de este módulo 4 titulado Textos y Visiones del Mundo. Estamos viendo dentro de lo que es la unidad 3 el tema leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. En efecto, con todas estas actividades que estamos realizando a lo largo de esta semana 3, estamos intentando obtener el aprendizaje de cómo conocer nuestro mundo a través de otros mundos, de otros textos donde se han reflejado tipos de sociedades con su contexto social, cultural, histórico, político, y que de alguna manera cuando nos damos cuenta refleja un poquito o al menos nos explicamos por qué es así nuestro mundo, porque también tenemos ciertas actitudes, ciertos valores, ciertas formas de comportamiento en comparación con otras sociedades de otros tiempos, de acuerdo a lo que hemos descubierto dentro de los textos literarios. Por ello siempre es importante vincular el contexto del autor y de la obra cuando leemos un texto. Tengan siempre presente eso a partir de ahora que quieran leer una obra literaria. Es importante que se remitan a buscar en Internet cuál es el contexto del autor y por ende de la obra, ¿no? Entonces siempre indaguen en qué año se escribió la obra y qué edad tenía más o menos el autor cuando escribió la obra. Entonces ya podemos darnos una idea de qué contexto o qué sociedad vivía y por lo tanto cómo se veía impactado el autor para poder escribir de una o de otra manera. A eso nos referimos cuando decimos leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Entonces, en esta sesión, en este espacio, vamos a tener como asuntos a tratar darles la bienvenida. Por cierto, permítanme darles la bienvenida a Ilse, Joseline, bienvenida, José Antonio, Miriam y Nancy. Buenas noches. Conforme se conecten sus demás compañeros, vamos a irles dando la bienvenida. Después vamos a ver qué es una cita textual, porque por ahí les está fallando un poquito cómo ubicar, cómo colocar sus citas textuales. Vamos a ver qué es una experiencia estética, cómo la están ustedes percibiendo o la están entendiendo o comprendiendo para poderla explicar dentro de un foro en el que están ustedes llevando a cabo pues una serie de aportaciones en las que están emitiendo su propia opinión con base en lo que están investigando. Por ello es importante colocar cuando es una información de otra fuente, colocarla como cita textual o bien como una paráfrasis. También vamos a ver que la paráfrasis precisamente, cuál es el propósito de esta unidad 3, vamos a remarcar, ya les comenté hace un poquito, hace un rato como cuál es ese propósito, ¿no? Que indaguemos cómo eran otras sociedades en comparación con la nuestra, cómo se colocan las referencias, están colocando sus datos completos, sí, sin embargo, el orden de la colocación es donde están fallando un poquito. Al final vamos a ver qué aprendieron con dos o una preguntita al final y por supuesto la despedida. Ya saben la dinámica de preguntar y en comentarios y preguntas en el momento que les surja, en ese momento pueden interrumpir activando su micrófono, su cámara o bien a través del chat. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver el primer asunto que es el propósito. ¿Cuál ha sido el propósito de este módulo? Al final de cuentas, ¿para qué leer textos literarios? ¿Para qué meternos a leer literatura incluso de la época griega, ¿no? Ahora estamos viendo que desde el siglo
Quinto, estamos leyendo las nubes, ya leímos del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, ¿verdad? Con las literaturas de vanguardia. ¿Para qué haríamos todo esto? Bueno, para analizar esos textos que reflejen distintas visiones del mundo mediante los valores expresados por los autores y sus personajes en contextos determinados, con el fin de reflexionar sobre el entorno actual. Y con eso nosotros tenemos o tendríamos que lograr ya una opinión más crítica, más reflexiva, más analítica sobre cómo es nuestra sociedad, cómo somos como personas en este siglo XXI, en este contexto que estamos viviendo, cómo es nuestra sociedad, cómo son nuestros valores, cómo nos comportamos, cómo estamos repitiendo de alguna manera patrones de conducta de otras personas, de otras sociedades, en años o en siglos anteriores, de acuerdo a las obras que hemos leído, ¿verdad? Exactamente de nuestro contexto actual, dice José Antonio, cómo es nuestro contexto actual, ¿verdad? Con todos esos factores que tienen que ver, como es lo histórico, ¿qué sería lo histórico en nuestro contexto? Que a lo mejor todavía no lo vemos así, pero al paso de los años, la pandemia que vivimos sería se va a convertir en algo histórico, ¿no? Algo que es un parteaguas en la historia de nuestro país y a nivel mundial, porque tuvo muchas repercusiones en, en todos los aspectos, ¿no? Desde la salud, desde lo económico, lo social, ¿no? Incluso todavía estamos como que ya acostumbrados socialmente a saludarnos ya no de besos, sino de puñito todavía o de lejitos nada más con la mano, ¿no? Como que ya nos quedó esa costumbre de no saludarnos de beso y constantemente usar cubrebocas todavía, ¿verdad? Dice José Antonio, abrió nuevo mundo en la tecnología. Exacto. Recuerden que, bueno, nosotros en prepa en línea, pues ya estábamos habituados a trabajar en línea, pero cuando se dio esa enfermedad que nos obligó de alguna manera a encerrarnos en nuestras casas, tuvo mucha gente que adecuarse a la tecnología. Incluso los que trabajábamos también en oficinas o en instituciones, pues teníamos que llevar a cabo reuniones virtuales a través de la tecnología, de la Internet. Y también, bueno, que la misma tecnología es un boom en estos momentos, ¿no? El Internet, la existencia de Internet es algo maravilloso que nos ha acercado, nos ha apoyado en muchos aspectos, pero también hemos encontrado muchas cosas en contra, ¿no? Sin embargo, si le sabemos encontrar el lado bueno, podemos aprender muchísimo y encontrar muchísimas cosas que nos apoyen y nos ayuden a superarnos como personas. Muy bien, entonces esa reflexión de cómo es nuestro mundo ahora, cómo es nuestro entorno o nuestro contexto actual, con base en los mundos que conocimos en textos anteriores, ve- veríamos también ese análisis de qué tanto ha avanzado nuestra sociedad, por ejemplo, hablando en el caso de la mujer. Pudiéramos decir que sí y no, ¿verdad? Es decir, hoy tenemos grandes derechos, ¿no? Eh, muchos derechos las mujeres, cuando en épocas anteriores, para nada, ¿no? Éramos un cero a la izquierda. Se ha tenido que dar una lucha social de muchas mujeres, lo recordaron ahora las mismas feministas en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, en el que ellas recuerdan que pues ha sido una lucha, ¿no? Que hoy los derechos que tenemos las mujeres, pues se ha debido a todas esas luchas que han tenido otras mujeres y que han dado incluso su vida para que las que hoy vivamos pues tengamos ciertos derechos, ¿no? Entonces eso también lo podemos aprender y lo podemos observar en textos literarios
Y así, pero también podríamos encontrar la parte negativa, ¿no? Aún con todo este avance, con todos los derechos de las mujeres y con todo lo que se ha demostrado, lo inteligentes que somos, cómo hay tantos feminicidios, ¿no? Tantas violaciones, tantos desapariciones de mujeres y que son ejecutadas por precisamente hombres y incluso los más allegados a ellas, que son sus esposos, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de reflexiones que podemos hacer, dice José Antonio, antes existían los estereotipos y ahora hay libertad de expresión. Exactamente, incluso en la cuestión de los grupos vulnerables como los homosexuales, hoy tienen toda la libertad de expresarse y de andar en la calle y vestirse y mostrarse como se les dé la gana, ¿no? Y no hay ninguna ley que les prohíba o que les haga. A veces la sociedad misma o las personas, por prejuicios, por complejos, por miedo a veces, por no conocer la forma de ser de estas personas, pues los critican o los juzgan, hay esa parte del racismo, ¿no? Del clasismo, etcétera. Lo que vimos también con la unidad, con la actividad 4, ¿no? También un grupo vulnerable son los indígenas que se han visto rechazados, renegados hasta de su propia gente, ¿no? De su propio país. Entonces, todo este tipo de reflexiones que vale la pena que hagamos con esa comparación de esos textos que hemos leído en comparación con con nuestro contexto actual, cómo somos ahora como sociedad. Esa parte reflexiva, analítica es a lo que nos obliga muchas veces el hacer un análisis literario. Bien, entonces continuamos. Si hay alguna duda, algún otro comentario, por supuesto le damos seguimiento. Bueno, vamos a ver otro tema que es la paráfrasis. La paráfrasis es un recurso intelectual, es decir, que se lleva a cabo en mente, que consiste en expresar un mensaje determinado con nuestras propias palabras para facilitar su comprensión. Por ejemplo, usamos muchas veces nosotros, los mexicanos, somos muy dados a hablar con refranes, ¿no? Y con formas de expresión coloquiales, incluso con metáforas, ¿no? Con figuras literarias en doble sentido, con lenguaje connotativo, incluso con números, ¿no? Cuando decimos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Ay, pues dos, tres, ¿no? Y nosotros entendemos perfectamente qué significa el dos, tres. O sea, ni bien ni mal, o más o menos bien, o más o menos mal. Por eso es dos, tres, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros decimos este refrán, no hay mal que por bien no venga, eh, así está la frase y así está el refrán y todo el mundo lo entiende, incluso es de autoría popular, ¿no? Ya no se sabe ni quién es el autor, pero bueno, ¿qué es lo que significaría o cómo lo podríamos explicar con nuestras propias palabras? Puede ser cuando ocurre algo malo, casi siempre se puede lograr algo positivo. Bueno, yo lo interpreto y lo expreso de esa manera. ¿Ustedes cómo dirían, cómo explicarían de manera real, de manera directa u objetiva, cómo dirían que significaría este refrán? No hay mal que por bien no venga. ¿Cómo lo explicarían ustedes con sus palabras? Vamos a ver mientras em, que hay dos tipos de paráfrasis. Una que es la paráfrasis mecánica, es decir, en este caso las expresiones son originales, se reemplazan por otras más simples, más sencillas, es decir, utilizando sinónimos o términos más sencillos. Su sintaxis, o sea, el orden de las oraciones, sufre pocos cambios. Casi, casi podemos decirlo literalmente, sin hacer tanto cambio de palabras, ¿no? Vamos a ver un ejemplo.
de una paráfrasis, de una oración o de una frase original, dice, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Entonces lo volvemos a releer porque decimos, a ver, cómo, para empezar, ¿qué es dramaturgo? ¿No? Muchas veces cuando no conocemos los conceptos, pues acudimos al diccionario, a la enciclopedia, y entonces descubrimos que un dramaturgo es aquel que escribe obras de teatro, ¿no? Así se le dice. El que escribe comedias se le dice comediógrafo, etcétera, ¿no? O sea, vamos buscando términos en qué consiste. Bueno, y así vamos buscando, entonces vamos a tratar de parafrasear, de expresarlo con nuestras palabras y explicar cómo es la frase original y cómo lo podemos explicar con nuestras palabras. Entonces, esta frase la vamos a convertir a una paráfrasis mecánica, es decir, sencilla, y vamos a explicarlo con estas palabras. Quienes escriben obras de teatro, vean, ahí ya es que es un dramaturgo, desarrollan sus métodos de creación literaria en lugar de las dinámicas creativas, ¿no? Ahí está como muy rebuscado, dinámicas creativas, pero no son más que los métodos de creación literaria, con la certeza que les genera contar siempre con un mismo público. Eso es cuando dice con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Ahí utilizamos cautivo por una gran cantidad de público o del mismo público, ¿de acuerdo? Entonces vean cómo podemos nosotros mismos tratar de expresar algo que buscamos, por ejemplo, ahorita que están viendo, que es la, que están viendo la estética, la experiencia estética en el foro de actividad 6. Ahí ustedes están explicando con sus palabras, ¿verdad? ¿Qué entienden de acuerdo a los conceptos que investigan en otras fuentes? Y ustedes tratan de explicarlo con sus palabras, ¿no? Entonces es una paráfrasis sencilla. Y esa es la que normalmente hacemos y debemos hacer. Ahora, hay otro tipo de paráfrasis que le llamamos constructiva. Aquí, como su nombre lo dice, se construyen, es decir, se hacen como modificaciones más profundas al texto original, se elaboran con más libertad, pero se van cambiando palabras, el orden de las oraciones y de las estructuras sintácticas. Pero siempre, y esa es una característica, chicos, siempre manteniendo el sentido del texto base. Es decir, nunca vamos a cambiar lo que realmente dice el texto, porque a veces lo entendemos de otra manera y lo explicamos con nuestras palabras, pero a veces no es lo que dice. Ya estamos ahí cambiando el sentido de lo que significa. Entonces hay que tener mucho cuidado con expresar, sí con otras palabras, pero lo que realmente es, nunca cambiar el sentido. Y vamos a ver un ejemplo de paráfrasis constructiva. Dice, el mismo ejemplo, los dramaturgos se adentran en las dinámicas creativas que les son propias con la confianza de quienes gozan de un público cautivo. Ahora, vamos a hacerlo de una manera que construimos, como que le ponemos un plus, algo más de nuestra propia cosecha, se puede decir, pero que tampoco salga del sentido base, ¿no? Entonces podemos decir, a la hora de crear, quienes escriben obras de teatro poseen una ventaja frente a escritores de otros géneros. Déjenme aquí sombrear. Esta sería la construcción de más que hacemos. Esta es que cuentan con un público cautivo que les da la confianza que necesitan para escribir libremente, ¿no? Entonces aquí nos estamos aventurando a decir que estos escritores o de obras de teatro tienen el público que tienen, incluso hasta mucho mejor o más que los escritores de otros géneros, es decir, que escritores de novelas, novelistas, cuentistas o poetas, ¿no? Como que ellos sienten, ellos saben que cuentan siempre
con un público leal, fiel, que siempre escriban lo que escriban, siempre van a confiar en ellos, a tener ese público que los va a leer, ¿no? Entonces, ahí nos aventuramos a expresar algo más, que no lo dice la frase, pero tampoco estamos diciendo algo que no sea real, ¿no? Pero le estamos ya como que metiendo ahí un poquito de nuestra cosecha, pero sin salir totalmente del sentido base de lo que realmente significa, ¿de acuerdo? Bien, dice José Antonio, de las cosas malas que vengan, conviértelo en algo bueno. Vean cómo él lo expresa también de acuerdo a su interpretación, que tampoco está saliendo de lo que realmente dice, ¿no? Sino que si se apega, dice, no hay mal que por bien no venga. Buenas noches, Dulce Berenice, bienvenida. Las cosas malas que vengan, conviértelo en algo bueno. Ah, lo repitió. Ujú. Entonces, exacto, es una forma también de decir eh, que cuando algo malo hay, después viene algo bueno. Incluso podríamos agregar ahí otro refrán que es, después de la tormenta llega la calma, ¿no? O sea, después de algo malo viene algo bueno, viene la calma, viene la rutina otra vez, ¿no? Entonces, vean cómo podemos parafrasear, ir convirtiendo, ir interpretando y expresando con nuestras palabras lo que dice algún mensaje, alguna información. Entonces, concluimos con que las funciones de las paráfrasis, que a diferencia de las citas textuales, al parafrasear nunca se reproduce exactamente el texto base. Porque si decimos lo mismito que dice la cita o la frase, ya no sería una paráfrasis, ya sería una cita textual. Es decir, estaríamos expresando lo mismo, ¿de acuerdo? Existe en la paráfrasis existe un proceso de interpretación y de traducción del contenido. Es decir, lo que leemos lo expresamos siempre de una manera traducida, conforme nosotros lo interpretemos. Esto significa que al expresar ideas de otros en sus propias palabras, el que toma esas ideas, se apropia del texto y le imprime su rasgo peculiar, su impronta, su estilo, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando se expresan o cuando hablan o se comunican con alguien, seguramente tienen una frase que constantemente repiten, porque esa es su forma de expresarse o una frase que les gusta mucho. Por ejemplo, yo utilizo mucho la frase en efecto, ¿no? Para decir, está bien, estoy de acuerdo, tienes razón, eh, es verdad, ¿no? Para todos esos sinónimos yo los reduzco a en efecto, es decir, tienes razón, ¿no? Entonces, ese es mi estilo, es mi forma, es una frase que yo constantemente tengo como un estilo, como una forma ya de escribir, de redactar. Entonces, en la paráfrasis, el autor participa de la exposición de la idea, puesto que selecciona y sintetiza el texto de la manera que le es conveniente. Es como cuando aplicamos nuestras estrategias de lectura, ¿se acuerdan? Que utilizamos cierta información que nos sirve para expresar lo que queremos. Bueno, esa es una paráfrasis. Sintetizamos, seleccionamos la información que nos interesa, ¿no? Como lo que hicieron también con el artículo de Carla Berenice Obando en la actividad 4, donde ahí ustedes seleccionaban la información que les era importante para expresar. ¿Por qué era importante revitalizar las lenguas minoritarias, como le llamaba la autora, ¿verdad? Las lenguas indígenas. ¿Por qué se estaban perdiendo? ¿Qué es lo que propone como solución la autora? Y eso lo tomaban ustedes como una paráfrasis para decir, es importante, ¿por qué era importante rescatar estas lenguas literarias indígenas? Y que la literatura en efecto ayudaba muchísimo para preservar, para fomentar y conservar estas lenguas indígenas. Claro que sí. Ahora,
Em, También tiene la ventaja la paráfrasis de poder tomar de una cita solo lo que sirve a un texto. Entonces, ahorita lo que están haciendo con el concepto de experiencia estética, están tomando ustedes solamente esos elementos que les sirven y dicen, a ver, la experiencia estética nos remite a una serie de emociones y sentimientos cuando leemos lo que el autor nos expone, ¿no? Y entonces están tomando de una frase general, están tomando los datos que a ustedes les sirve para interpretar, para expresar qué es esa experiencia estética. Entonces, en efecto, esa es una paráfrasis. ¿Cuál es la otra de las funciones? Que facilita la comprensión de un texto complejo. En este sentido, es un recurso muy útil para entender un documento y es lo que generalmente ustedes hacen con las fuentes que ustedes leen, investigan, van ustedes encontrando, tomando la información que necesitan. Esa es la paráfrasis y lo están haciendo muy bien. Ahora, en cambio, la cita textual es tomar tal cual una frase o un párrafo o un texto de una fuente de tal autor y lo colocamos tal cual, incluso con comas, puntos, sin quitarle ni una coma, ni un punto. Es cuando retomamos esa información sin buscarle la interpretación. Bueno, sí, en el momento que estamos explicando, cuando empezamos hablando nosotros, como en este ejemplo, y después ya viene la cita para reforzar esa opinión que estamos dando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí yo empiezo hablando, como ven, todas sus opiniones son importantes, ya que todos coadyuvaron a construir el conocimiento. Solo aportaría un punto más, la experiencia estética, en opinión de Alberto Cajal. Incluso yo desde ahí ya estoy diciendo de quién es esta información que voy a dar, ¿no? En opinión de Alberto Cajal, es decir, esta opinión no es mía, sino de tal autor, de Alberto Cajal. Desde ahí yo ya le estoy dando el crédito, ¿no? Y entonces ahora sí pongo dos puntos y seguido abro comillas y aquí se los puse en rosita. ¿De dónde a dónde es la cita que tomé tal cual de la fuente que investigué? Y entonces dice, la experiencia estética se considera como tal, al menos en parte, cuando existe una participación emocional del experimentador. Y es lo mismo que si yo dijera, ahora lo voy a parafrasear, yo diría que la experiencia estética o una parte de la experiencia estética se cumple cuando el lector eh, se mete a sentir esas emociones que el autor expresa a través de sus personajes y acciones. Vean cómo yo ya incluso le agregué ahí, ¿no? Lo de los personajes y acciones, pero trato de explicar con mis palabras, parafraseando esta cita. Pero como yo ya lo puse arriba, entonces solamente pongo esa parte que quiero expresar a través del autor, de la voz del autor, que es que esa experiencia estética existe cuando el experimentador, o sea, el lector, participa emocionalmente, o sea, se mete de lleno, se cree lo que dice, por ejemplo, Frankenstein o la debutante, ¿se acuerdan? Que nos creemos que la hiena existe y habla francés y se disfraza de, de criada y le quita el rostro a la criada y se la pone la hiena. Y si nosotros como experimentadores o lectores no sentimos nos metemos a ese mundo que nos está aportando la autora en ese momento, obviamente sabemos que es ficción, pero en ese momento nos metemos a, a sentirlo, estamos experimentando esa emoción, cualquiera que sea la emoción que nos provoque, puede ser incluso
o una, o una actitud de repulsión o de náusea, de asco, ¿no? Pero al final es una emoción, es algo que nos provoca la lectura de ese texto. Entonces, por eso yo preferí que el autor lo dijera con sus palabras y me parece más interesante, pero por eso uso la cita textual, para que a través del autor exprese lo que yo estoy de acuerdo con él, pero me parece que lo dice mejor él, por eso lo tomo tal cual, como cita textual. Pero no estoy cometiendo plagio porque no estoy diciendo que esa información es mía, al contrario, estoy dándole su crédito. Otra forma de anotar el crédito es que una vez que se cierran las comillas, se abre un paréntesis y se coloca el apellido del autor y el año seguido de una coma y se cierra paréntesis. Y nada más, hasta ahí quiere decir que esa cita textual es de ese autor cuyos datos voy a ver al final del trabajo o a pie de página. Y aquí viene, por ejemplo, Cajal Alberto, el año 2021. El libro se llama Experiencia Estética y está en el sitio Lifeder, es decir, en un sitio de internet y al final la liga, ¿no? Entonces ya estoy dando la referencia, esta es la referencia y este es el crédito del autor y entre comillas viene la cita textual que tomé de una fuente y viene el nombre. Incluso yo le estoy dando como el estilo que también utilizaba esta Carla Berenice, entre paréntesis, ella colocaba el apellido del autor, pero también decía en opinión de, o como dice tal autor, y ya seguía lo que ella decía, o lo parafraseaba, pero también le estaba dando crédito al autor, ¿de acuerdo? Entonces esas dos formas son muy interesantes que aprendan, que practiquen a expresarse de esa manera dentro ahorita de su foro de actividad 6, que coloquen citas textuales, que parafraseen, pero que le den el crédito al autor y coloquen las referencias completas. ¿Cómo se escriben y en qué orden? Primero va el nombre del autor, el título, el apellido, perdón, me distraje porque entró Joana Montserrat, bienvenida, buenas noches. El apellido del autor completo, ya viene el nombre y se inicia con mayúscula. Si son varios autores, se van colocando separados por una coma, hasta 5 nombres y apellidos completos de los autores. ¿De acuerdo? Después viene em, el año, entre paréntesis, de preferencia solamente el año. Si tienen la fecha completa, día, mes y año, bueno, se escribe día, mes y año y se cierra paréntesis. Después viene el nombre del libro o el título del artículo cuando es un periódico o si es un libro impreso, bueno, se coloca la editorial, ¿no? Cuando es una revista o es un libro de extranjero, se coloca en la ciudad o el país de donde es originario ese texto y finalmente viene el sitio de internet o el blog o la página de donde lo obtuvimos, ¿no? Y al final, ahora sí viene la liga. Lo importante es que sepan que van todos esos datos en ese orden y además la liga siempre va al final. O si consideran que la liga es toda la referencia, no. La liga solamente es la dirección electrónica. La referencia es llevar todos estos datos. Apellido, nombre del autor, año, nombre del libro, institución y link. ¿De acuerdo? Ese es el orden en que... sí, bienvenida, Joana. ¿Quieres hablar? Adelante. ¿Estás levantando la manita? ¿Tienes una pregunta, Joana? ¿O estás saludando?
No, ninguna. Ok. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos la referencia, ya vimos la cita textual, la paráfrasis. En la actividad integradora 6, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo en efecto que muchos de ustedes están utilizando, sí, paráfrasis, otros están utilizando cita textual, pero no le están colocando como debe ser. Es decir, deben colocar, ya saben, entre comillas y entre paréntesis el apellido del autor y el año, y al final de todo su comentario o su mensaje, ahí sí ya colocar la referencia completa. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Ahora, qué es lo que estamos comentando? Bueno, literatura actual y experiencias estéticas. Decíamos que la literatura como forma artística, acuérdense siempre que es un arte de expresión oral o escrita, busca generar en nosotros una vivencia, ya sea agradable o desagradable. A esto se le conoce como experiencia estética y está estrechamente ligada al disfrute del arte. Entonces, estas nuevas formas de hacer literatura causan que nos replanteemos la idea de literatura, porque decíamos antes en algún comentario que conforme avanza la sociedad en todos los aspectos, con todos los avances tecnológicos con los que contamos hoy, por ejemplo, y no solamente en Internet, sino en medicina, en agricultura, en muchos aspectos en ambientales y de todos esos avances, también la literatura tiene una evolución, un cambio, una innovación. Por eso se le llama literatura emergente, es decir, que están emergiendo, que son nuevas, que están naciendo. Entonces, todo ello hace que nos replanteemos qué es literatura, cuáles son sus alcances, quién puede hacer literatura y qué es literatura y qué no es literatura. Entonces, todas esas reflexiones son importantes que las hagan para poder comentar y poder entender em, que en esta actividad ustedes van a presentar propuestas, bueno, van a analizar más bien dos propuestas literarias que presentan propuestas literarias, pero ustedes van a decidir si se pueden considerar literatura o no, ya que para observar las diferencias entre las experiencias estéticas que propician estas formas emergentes y las propiciadas por los textos que venimos leyendo, ¿no? Los textos tradicionales, ya sea en un libro impreso o un libro digital, pero sabemos que un texto literario siempre nos va a narrar una historia y que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace, y que tiene un género literario y que tiene eh, varias características, ¿no? Pero los sitios que van a observar, ustedes van a encontrar que tienen no nada más texto, sino que tienen imagen, tienen sonido, tienen otros elementos que ustedes dirán, wow, esto podrá ser literatura o no, de acuerdo a lo que venimos replanteando que es literatura. Para ello, bueno, tienen ustedes un gran material en sus recursos de plataforma en el que van a ir primero leyendo, observando, analizando cuáles son esas literaturas emergentes, ¿no? Hay una que se llama Fanfiction, no sé si ya leyeron ese recurso donde comenta que la literatura la inicia siendo el autor, ¿no? Pero llega un momento en que lo deja y dice, ¿ustedes qué aplicarían en este caso? Y entonces los lectores o los participantes pueden participar escribiendo parte de esa historia, ¿no? Y entonces el autor va complementando precisamente su obra con opiniones de otros autores. Pero ustedes dirían, bueno, entonces, ¿quién puede escribir literatura? ¿Cualquiera puede escribir literatura? ¿O qué conocimientos que debe tener para poder ser literato o escritor literario, ¿verdad? Bien, entonces todo eso es interesante que lo analicen, lo expresen
y sobre todo vayan dando respuesta a los planteamientos que se vienen dando en esta actividad, sobre todo primero que es experiencia estética, ¿no? Vamos a ver cómo un autor nos habla de 5 elementos clave de la experiencia estética, ya que la experiencia estética se refiere a la apreciación de los objetos estéticos y el placer resultante. Entonces, la vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida. Podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Entonces vamos viendo primero que una experiencia estética, bienvenida Katia Michelle, es una apreciación, repito, de los objetos estéticos y el placer resultante. Cuando tenemos un interés genuino en todos los detalles de nuestra vida diaria. Vean cómo entonces la experiencia estética no nada más es con el arte y la literatura, sino en cualquier aspecto de nuestra vida. Podemos adoptar una actitud estética hacia cualquier aspecto. Para ello, este autor, Heshmat Shahram, comenta estos 5 elementos clave de la experiencia estética. Él dice que cuando hay un interés solo en la experiencia solo por sí mismo o en sí mismo, solo porque sí, ¿qué podemos entender ahí? Interés en la experiencia solo porque sí. A esto le llama o le titula este autor cuando hay belleza y juicio, cuando apreciamos las cosas hermosas, no solo por sus propósitos prácticos, sino también por lo que son en sí mismas. Por ejemplo, cuando vemos un jardín botánico o una actuación musical con la expectativa de experimentar una elevación emocional, pues ahí estamos experimentando esa vivencia. Mire, cuando miramos una pintura para disfrutar de su belleza, sin embargo, a veces es difícil separar el contenido de una obra de arte de su forma. Lo que es hermoso parece interesante, bueno y útil, ¿no? Es decir, siempre tratamos de ser prácticos, de buscar la belleza en algo que sea útil. Y si no es útil, no, no podemos considerar que tenga un valor estético, ¿no? Muchas veces. Porque los placeres estéticos suelen a veces perseguirse y disfrutarse solo porque sí. El enfoque está en el placer que surge del acto de hacer algo en lugar de lograr algo o algún objetivo personal final, ¿no? Sino que no buscarle ese propósito, sino solo porque sí, apreciar las cosas hermosas, ¿no? Otro elemento que menciona este autor es la belleza y juicio, belleza en el ojo del espectador. Es decir, cuando aplicamos nuestro conocimiento del mundo para interpretar lo que vemos, es cuando hacemos este juicio o de esta estética desde nuestra óptica. Las personas muchas veces no están de acuerdo en gran parte de lo que encuentran como hermoso o feo. Por ejemplo, como leímos la obra de la debutante, para algunos les pareció incluso hermoso. Hermoso la forma de construcción de la autora, de cómo tenía esa gran imaginación, ¿no? Para hacer actuar a una hiena como una persona mala al final, pero es la belleza en la construcción de realizar esa obra, ¿no? Entonces,
puede que a algunos les guste, puede que a otros no, como a algunos les gusta la música clásica, a otros les gusta la música de rock, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gusto estético está enraizado en un contexto cultural más amplio. Las personas confían, eso también es algo importante, en sus redes sociales para hacer juicios de algo que está bien. Por ejemplo, antes teníamos la idea de que hablando de estereotipos que hablaba hace un rato José Antonio, ¿no? Los hombres con barbas eh, ahora son considerados como con belleza estética, ¿no? Cuando antes un hombre barbudo y era así como rechazado porque como que sucio, ¿no? Considerado como sucio, como eh, no se arreglaba, no se bañaba, en fin. Pero hoy por hoy un hombre barbudo pareciera ser apreciado y sobre todo los hombres turcos y árabes y por allá por el oriente, ¿no? Entonces, otro ejemplo de cómo apreciamos la belleza sería la belleza de la simplicidad. Por ejemplo, cuanto más oímos una pieza musical, más nos gusta, ¿no? Esto es cuando le vamos dando más preponderancia. Por ejemplo, muchos dirán, a mí no me gusta leer, pero entre más leamos, más nos va a gustar. Esto también sugiere que el placer estético puede depender de dominar satisfactoriamente el estímulo. Entonces, si leemos constantemente, vamos a ir estimulando y encontrar esa satisfacción. Por ejemplo, podemos aprender a disfrutar la música clásica adquiriendo más conocimiento sobre ella. Es decir, investigamos, ¿no? Y a veces incluso el contexto de los músicos, por ejemplo, quien no conoce la historia de Beethoven, ¿no? Que era finalmente, al final de la historia, resulta que era sordo, sin embargo, compuso grandes obras maravillosas, ¿no? Que incluso hasta hoy la conocemos, la escuchamos. En fin, otra forma de disfrutar la belleza o de encontrar ese placer estético es en el ambiente. La atmósfera o el ambiente de una determinada situación contribuye a la experiencia estética. En nuestra vida diaria podemos experimentar una atmósfera o un ambiente ya sea tenso o relajado, alegre o sombrío, ¿no? Em, Apreciamos la forma en que varios elementos se unen para influir en la experiencia estética. Por ejemplo, las flores en una habitación aumentan esa expresividad cuando armonizan con sus muebles, ¿no? Otra forma es cuando, por ejemplo, acudimos a un centro comercial, a una tienda, ya sea de abarrotes o por ejemplo, los Oxxos. No sé si han visto que de pronto, o ahorita que está haciendo un calor terrible, de pronto entramos a un Oxxo y se siente ese ambiente del aire acondicionado fresco que nos da cierto placer, ¿no? De decir, ay, yo busco un Oxxo porque estoy acaloradísima y me meto a un Oxxo, sobre todo en aquellos que viven por allá por las playas, se meten a un Oxxo y es un calor, digo, un fresco, un aire fresco que nos refresca, ¿no? Y nos provoca cierto placer. Em, También cuando entramos a un súper, ya sea un Coppel, un Liverpool, un Walmart, ¿no? O yo me doy cuenta en Coppel, por ejemplo, entramos y la gente te saluda, los empleados te abren la puerta, te saludan, buenos días, buenas tardes, pero todos, o sea, vas pasando por los pasillos y aparte todo está en orden, todo está bien. Tú puedes ver tanto el costo como puedes tocar los objetos que se venden, etcétera. Y vas caminando y todos te van dando la bienvenida, te apoyan, le puedo ayudar en algo, se le ofrece algo, pero todos con una amabilidad y aparte hay una música suave, agradable,
que te da cierto relajamiento, ¿no? Y te agrada esa parte, esa experiencia. Sí, es vivir una experiencia estética, ¿están de acuerdo? En la parte ambiental, se puede decir. Entonces vean cómo a veces no tenemos consciente esa forma de apreciar la belleza, que no solamente es en cuanto a lo que observamos, sino en lo que sentimos, el placer que nos provoca en nuestro cuerpo, en nuestro sentido, en en nuestras emociones, ¿no? De pronto llegamos fastidiados y de pronto en los bancos, por ejemplo, ¿no? Llegas y te saludan cordialmente, te ofrecen, o en las agencias de autos, te ofrecen una botellita de agua, etcétera. Entonces te llena de cierto placer, te cambia el humor, ¿no? Em, ¿Qué otra cosa podemos apreciar dentro de lo que es la belleza? Ser conmovido por la belleza cuando nos conmovemos ante experiencias prolongadas y repetidas. Es decir, nunca te cansas de ver una hermosa puesta de sol, ¿no? En efecto, como si vieron ayer el, el eclipse lunar, es también un motivo de expectación, de emoción, de alegría, ¿no? Porque ¿cuándo vamos a volver a ver un eclipse así? Y es algo increíble. O em, las auras que se hacen con la nieve y el aire, ¿no? Esos colores fascinantes. Claro, en nuestro país no tenemos la oportunidad de verlo, pero en las películas y en otras formas de ver ese tipo de ambientes, pero siempre disfrutar un amanecer y sobre todo cuando aquellos que viven cerca de la playa, pues es maravilloso, ¿no? Es increíble ver esas puestas de sol o los que tenemos la fortuna de vivir frente a un volcán y ver cómo el sol va saliendo y se refleja la imagen, el, el contorno del volcán, es maravilloso. Entonces, em, el placer estético motiva experiencias prolongadas, como decíamos. No nos cansamos de ver y ver y ver. Incluso algunos dicen, no, esta película a mí me encantó, yo la volvería a ver una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque la experiencia del asombro puede hacernos sentir también disminuidos o insignificantes ante algo magnífico, ante algo maravilloso, ¿no? Como lo decíamos, como la puesta del sol, como los volcanes, como los planetas o la luna, el sol. Entonces, a medida que nuestro sentido de nosotros mismos se encoge, nos sentimos así chiquitos, también lo hacen nuestras preocupaciones. La experiencia del asombro nos saca de los pensamientos prácticos ordinarios que dominan nuestra vida diaria. Entonces, nos saca de ese diario vivir y y nos infundimos en esa belleza que observamos. Ahora, si estamos viendo que esos tipos de belleza podemos encontrarla a veces en lo simple, en solo porque sí, en ambientes, en algo magnífico, todo eso, si de pronto dicen, no, es que yo la verdad nunca he sentido nada con todo eso, pues no. Bueno, es que podemos mejorar nuestra actitud ante la estética, ¿sí? El poder de la estética se puede utilizar incluso para mejorar nuestra calidad de vida. Nuestra preocupación por nuestra experiencia cotidiana oculta el potencial estético de los objetos ordinarios y las actividades rutinarias. Es decir, a veces vivimos tan aprisa, tan simple, ¿no? Tan superficial, que no nos damos tiempo, no nos hacemos conscientes de que esa experiencia estética la podemos encontrar en actitudes rutinarias y en objetos ordinarios. Entonces, el factor más importante para la estética cotidiana es la actitud.
que tomamos hacia ella. Una vez que los experimentamos con una actitud diferente, podemos descubrir esos valores estéticos ocultos. Esto significa aprender a apreciar actividades mundanas de nuestra vida diaria como extraordinarias. Pero ustedes dirían, ay, ¿a poco tender la cama, lavar los trastes, cocinar, cuidar al bebé? Eso, ¿cómo le voy a encontrar algo extraordinario? Sí, en efecto, si ustedes lo ven desde otro punto de vista y de las actividades rutinarias cotidianas que hacemos todos los días, lo hacemos extraordinario y lo disfrutamos, eso es tener una experiencia estética. Entonces, la vida estética significa tener un interés genuino en todos los detalles de la vida diaria, pero en esa vida es consciente, ¿no? Cuando nos hacemos consciente de ello. Entonces, ser consciente y prestar atención es un requisito previo para cualquier tipo de experiencia estética, sea cual sea el contenido, incluso con obras que hablen de descuartizar cuerpos y armar cuerpos y dar vida a un ser inerte con formas de o partes de otro cuerpo, ¿no? Como Frankenstein. ¿Podemos vivir una experiencia estética con esa obra? ¿Cómo podemos encontrar disfrute, belleza con esas cosas? Y más ahora, todo lo que vemos y vivimos diario, ¿no? Con lo que está surgiendo ahorita de los crematorios, ¿no? De los narcos. Es algo que estamos viviendo en la vida y por supuesto que nos retrae el estómago y nos da mucha tristeza, impotencia, saber que lo de los crematorios sabíamos cuando, en la época de los nazis, ¿no? Cuando había la guerra mundial y todo eso. Pero hoy en nuestros días, en nuestro país, hablar de crematorios y de gente que estaba desaparecida y que nada tenía que ver, ¿cómo le podemos encontrar belleza ahí? Belleza estética o experiencia estética en algo cotidiano que vivimos en nuestra vida, como la inseguridad y la el asesinato, el homicidio, el feminicidio y todas esas cosas que estamos viviendo diariamente. Bueno, pues la literatura es un aliciente para un poco, si no podemos resolver, si no podemos ayudar, podemos por lo menos no ser parte, ¿verdad? Y poder encontrar en nuestras acciones, nuestro comportamiento diario, situaciones que ayuden a mejorar, a cambiar esta sociedad que estamos viviendo con todas estas situaciones. Desde arribita dice Joana, buenas noches. Dice José Antonio, por ejemplo, el cuento que adaptamos es también literatura. Sí, por supuesto. Ahí es donde ustedes se van a poner a prueba como escritores, como si ya saben cuáles son los elementos que lleva un texto literario, ¿no? Desde elegir un género, si van a hacer una obra de teatro o una poesía o un cuento narrativo. Después van a elegir qué tipo de personajes, qué lenguaje van a utilizar, qué asunto o acción o tema, ¿no? ¿Qué tema van a elegir para tratar en su obra? Con base, por supuesto, en el argumento de las nubes, hablando de la actividad 5. Em, es como el arte como expresó la obra del rey burgués, como el arte como expresó la obra del rey burgués, también como vamos dejando de lado el humanismo, ¿no? Para tomar en cuenta lo material, lo útil, ¿no? Cuando decimos que cuando buscamos estética buscamos que sea útil y que sea práctico y entonces le encontramos la belleza. No precisamente. Tenemos que volver los ojos al humanismo, a los valores. Dice, yo vi el eclipse lunar, fue impresionante y la alineación de los planetas, para que veas. Esa fue una experiencia estética, José Antonio.
Eso es algo cuando nos sentimos pequeñitos y decimos, no, no somos nada, ¿no? Cuando descubrimos, no, no somos nada comparado con esa inmensidad, con esa, eh, en ese planeta que estamos viviendo. Despertar cada día y ver la luz del día es hermoso. Exacto. Y más ahora con esta inseguridad que vivimos, pues realmente vivir, ver al otro día, pues es una gran oportunidad, ¿no? Todos los días es una oportunidad de vivir y disfrutar intensamente como si fuera el último día, porque no sabemos cómo, cómo nos va a ir. Pero bueno, tratando de encontrar siempre el positivismo, de ver siempre lo positivo y dar siempre el 100% de nosotros con nuestras actitudes. Y sobre todo disfrutando, incluso lavar los trastes, miren, yo también era de las que no soportaba lavar los trastes, pero resulta que tengo una ventana y donde cae el agua del grifo, de la llave, este, salpica, ¿no? Y con los rayos del sol que van entrando por la ventana, hagan de cuenta que esas gotas de agua me salpican en el rostro y empiezo a disfrutarlas y veo como si fuera una serie, unas luces de bengala, ¿no? Esas gotas de agua que se expanden y con el reflejo del sol dan una vista increíble. Y cuando yo me doy cuenta, ya terminé de lavar los trastes porque les pongo más atención a las gotas de agua, cómo están salpicando y escuchando música, le estoy dando, buscándole un ritmo ahí y ya viví una experiencia, me encantó y el sentir el agua fría y cuando me di cuenta ya acabé de lavar. Dice Dulce Berenice, como por ejemplo yo en algún momento leí un libro que se llama Pregúntale a Alicia y habla de algunas cosas que se viven en la actualidad y te hace imaginar que eres tú la que está en ese lugar. Reflexionas y decides si quieres tener tu propia experiencia o mejor te quedas con la experiencia de la chica. En efecto, ese comentario también lo deben hacer dentro de su foro aprendiendo. Eso es algo que ustedes deben comentar, qué es lo que están viviendo dentro de sus textos literarios, cómo les ha parecido, qué le encuentran de sentido, incluso también en el foro de actividad 6, por supuesto, porque está hablando de una experiencia estética. Y ese es un ejemplo. Ven que les decía en algún comentario, ok, sí, son emociones, pero ¿cómo le ponen un ejemplo de experiencia estética? De alguna manera ahorita con los 5 elementos comentamos, ¿no? ¿Cómo es vivir una experiencia? Bueno, vivir un amanecer con ese sol resplandeciente que va naciendo. Ese es un ejemplo de una experiencia estética. El leer este libro Pregúntale a Alicia y encontrarle ese sentido que nos da como reflexiones para decidir, pues también es tener esa experiencia estética, esas emociones de las que ustedes hablan, eh, cómo las encontramos en el texto, qué es lo que realmente nos hace vivir esa experiencia. Pues esta indecisión, ¿no? O esta decisión que debemos tomar en este libro, esa sería también una forma de vivir una experiencia estética. Es decir, nos pone a pensar, a reflexionar, a tomar una decisión. ¿Qué haría yo en el lugar de Alicia, ¿no? En fin, el meternos al texto, como decía Alberto Cajal, el vivir esas emociones, el experimentar, pero realmente concentrarnos y sentir realmente lo que dice el autor, es como vamos a vivir realmente esa experiencia. Y no solo en la literatura, en la música, en la pintura, en cualquier arte y sobre todo en nuestra vida cotidiana. Y si le ponemos ese plus a nuestra vida, el hacer de algo ordinario algo extraordinario, eso es vivir una experiencia estética. ¿De acuerdo? Entonces vean cómo dentro de sus textos que van a analizar los sitios, ustedes van a ver si le encuentran o no esa experiencia estética, por lo tanto, si cumple o no la función de ser
literatura, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la aportación que deben hacer. Recuerden, no mínimo 5 participaciones. Y sus participaciones deben ser por uno por cada mensaje. Es decir, si ustedes responden un planteamiento, es una respuesta, es una aportación. Si responden otro planteamiento, debe ser en otro mensaje, aunque sea el mismo día, en el mismo momento, seguiditos, pero deben ser un planteamiento por aportación. No vayan a querer responder los 5 planteamientos en una aportación porque se les considera una participación. ¿Por qué? Porque en el sistema, cuando yo vacío para calificarles ya el foro, me arroja una participación nada más, aunque en esa misma participación hayan respondido sus 5 planteamientos, se considera una aportación. Entonces, mínimo deben ser 5 y dando respuesta a sus 5 planteamientos, retroalimentando también a sus compañeros, mínimo deben ser 5, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Dice Katia, una experiencia estética puede ser, por ejemplo, cuando estás triste y escuchas una canción triste y te identificas con ella, en efecto. Mucho, ahí como van viendo, también mucho tendrá que ver con nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Nuestra formación, nuestros valores. Ahí yo les hacía una pregunta precisamente. ¿Qué implica que una experiencia estética la vivamos todos? ¿Todos podemos vivir una experiencia estética de un texto mismo, por ejemplo? No, no es forzoso. Ahí más bien tiene que ver el experimentador o el lector. ¿Qué formación tiene? ¿Qué tanto conocimiento tiene del tema? Incluso, como dice Katia, ¿qué estado de ánimo tenía en ese momento para disfrutar o no una lectura, una música, una canción, etcétera? Lo que sentimos, dice José Antonio. Así es. Entonces, ¿qué otros elementos tendría que ver para que un lector realmente experimente una vivencia estética? Porque también puede ser que en ese momento no, por su estado de ánimo, pero después pasan días o meses y lo vuelve a leer y obviamente que va a vivir otra experiencia diferente a la que vivió al principio, porque en ese entonces estaba pues obcecado con otras emociones y otro estado de ánimo y no le prestó atención, tenía mucho trabajo, veto a saber qué tenía. Igual ustedes de momento digan, ay, no estoy leyendo las nubes y me da un sueño que digo, no, mejor mañana. Entonces, al otro día que ya estoy más fresco, más relajado, entonces ya lo leo y ya le voy a entender y ya le voy a buscar otra forma de sentir esa experiencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces quedó todo claro. Quedamos ya claros de qué es lo que vamos a hacer en esta actividad. Para aquellos que no han comentado ya en esta conclusión, díganme, ¿para qué sirve la paráfrasis? ¿Y qué es una cita textual? Recuerden que les dije, la función de la paráfrasis tiene varias, ¿no? Una que nos sirve como interpretación de lo que leemos, ¿no? También una especie de traducción, ¿no? Así como las estrategias de lectura, recuerdan que tenía sus características, sus ventajas, sus funciones. ¿Para qué la paráfrasis? ¿Para qué nos sirve? Al momento de utilizarla, cómo la utilizamos? Y también qué es una cita textual, para que vaya quedando claro y recuerden que no deben cometer plagio, sino siempre, aunque nos dé flojerita, siempre remarcar de quién es esa información, colocar la referencia completa hasta abajo, estar buscando en el texto a ver de qué año es y quién es el autor y su apellido primero. Ay, no tiene apellido. Bueno, el nombre. Bueno, no tiene año, pero este, tiene un sitio, ¿no? Ah, es de esta página.
y de este sitio. Y bueno, la liga está aquí arriba y pegarla y colocarla en ese orden. ¿De acuerdo? Yo sé que a veces es tedioso, sobre todo cuando son varias fuentes. Sin embargo, es importante, chicos, porque les debe servir como práctica. Y de aquí a que terminen su carrera, van a estar utilizando constantemente fuentes informativas de las que tienen que estar aportando las referencias, hasta llegar a terminar su prepa, en el que a lo mejor en un proyecto de investigación, ya al final para su calificación final, tienen que aportar las referencias. Y si no las han practicado y no las saben hacer, pues se les va a hacer muy, muy difícil. En cambio, si desde ahorita la practican y las colocan siempre, les va a ser cada vez más fácil realizarlas. ¿De acuerdo? Mientras me dan sus comentarios, déjenme decirles como aviso importante, aquellos que me deben actividades integradoras de la semana 1 y 2 tienen hasta hoy, viernes 14 de marzo a las 23:55 para entregármelas. Y si no, por lo menos avisarme, maestra, ya están mis actividades, me puede abrir la plataforma, ¿de acuerdo? Para que yo les tome en cuenta. Y las actividades que estamos ahorita haciendo, incluyendo los cuestionarios, acuérdense, el de su asesora, el de su módulo, el de actividades socioemocionales, y sus actividades formativas, tienen hasta el domingo 16 a las 23:55 para responder y tienen derecho a 3 extensiones de tiempo. Por ello es que les estoy ofreciendo esta posibilidad de que aquellos que me deben actividades pasadas las puedan entregar, pero comuníquense conmigo, denme comuníquenme qué actividades son las que deben, por qué no las han podido realizar y que ya las tienen hechas para poder abrir la plataforma. Bien, dice Dulce, una paráfrasis puede servir para dar nuestro punto de vista de un texto, es decir, escribir un texto pero explicado con nuestras propias palabras. En efecto, así es, Dulce, dar nuestro punto de vista sobre lo que leímos, ¿de acuerdo? Y dice Miriam, sirve para expresar ideas de manera diferente. Y una cita textual es cuando se escriben las mismas palabras, entre comillas, incluyendo autor y año, en efecto. Aunque el autor y el año entre paréntesis. Y la cita entre comillas. Así es. Muy bien, quedó claro. Espero que lo pongan en práctica ahorita en su foro de actividad integradora 6. Joana ayuda a comprender y asimilar el conocimiento, pero conservando el sentido original. En efecto, en ese sentido original. Nunca decir algo que no es, ¿de acuerdo? Pues si dijéramos, de una información saqué que el agua es buena conductora de la electricidad, pero yo digo que no, estaríamos saliendo de la información real, ¿cierto? Ok. Sirve para recopilar la información más relevante. Ajá, pero dándole más sentido según nuestra perspectiva y así poder comprender mejor. Sí, y de hecho les pongo como si fuera una estrategia también, este, de lectura, léanlo y en voz alta, como si ustedes lo estuvieran exponiendo, explíquense a ustedes mismos qué es lo que leyeron o qué es lo que están entendiendo de ese texto, pero en voz alta, practíquenlo y van a ver como si, van a decir, a ver qué estoy diciendo, no, no, esto no es, esto no lo entendí, a ver otra vez lo leo y ahora sí se lo explican y pareciera que ustedes se lo están explicando a alguien más con sus palabras y de esa manera se les va a quedar más. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya están todos, ya todos participaron, tienen su punto. Muchísimas gracias. Aquí vamos ya cerrando esta sesión de espacio abierto para el aprendizaje. Les deseo mucho éxito a sus actividades, pónganle todas las ganas, sobre todo a su actividad integradora 5, a su participación en el foro de actividad integradora 6.
Y nos estaremos viendo ya para abrir, para ir cerrando el módulo el lunes con la semana 4. Muchísimas gracias, tengan un excelente fin de semana. Un puentecito, todavía no nos dicen si hay puente para el lunes, pero bueno, las evaluaciones no tienen este, vacaciones, entonces voy a estar calificando para poderles entregar su calificación ahora sí en tiempo y forma. Mil disculpas a aquellos que estaban preocupados por sus calificaciones porque no las pude hacer antes del miércoles, pero ya finalmente las pude lograr. Tuve problemas con internet, pero ya lo resolví, ya cambié de compañía y entonces vamos a continuar. Ya estoy, ahorita voy al corriente. Espero sus actividades para poder entregarlas el mismo lunes o martes. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias, Katia, José Antonio, Dulce Berenice, Joana Montserrat, Miriam y creo que nada más. Ilse Joseline. Buenas noches. Hasta pronto.